Ahora mismo, Alaska sigue siendo Alaska y la Tercera Guerra Mundial está cerca. 3 países de la OTAN refuerzan su presencia en el Mar Negro, mientras Rusia pierde equipo y barcos con municiones. Occidente ha decidido acabar con Rusia. La OTAN está al borde de la guerra. Ucrania ha acorralado a Moscú. Azov está rodeando a los ocupantes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están en las fronteras de la Federación Rusa. Moscú está en shock. Ataque nuclear, avellano y maniobras peligrosas en los ejercicios en Bielorrusia. La amenaza nuclear ya está en marcha. ¿Quién apretará el botón? Impactante. El proyecto secreto de Putin, un híbrido de misil de Ucrania, EU y China. El monstruo celestial del Kremlin. La nueva arma ya está en combate. Pero las Fuerzas Armadas de Ucrania han preparado una respuesta poderosa, un golpe increíble al corazón de la maquinaria militar de la Federación Rusa. Los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania rompieron la defensa y destruyeron objetivos estratégicos. Arden los almacenes, se derrumban las fábricas, el caos está por todas partes. Hay que ver este pánico. La hora X, 5 finales de la guerra, desde una pesadilla para Europa hasta la derrota total de Rusia. Pronto todo se decidirá. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. La OTAN al borde de la guerra. Rumanía, Bulgaria y Turquía refuerzan su flota en el Mar Negro. Putin está en pánico. Un caza ruso fue derribado cerca de la isla de las Serpientes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyen el puerto con drones Shahed. La OTAN se prepara para atacar. Una pesadilla para el Kremlin, en realidad. Mira todos los detalles explosivos ahora mismo. Drones ucranianos atacan la 4ª refinería de petróleo rusa en una semana. Después de un incendio en la República de Komi, en los territorios de Saratov y Krasnodar, se incendió la refinería de petróleo de Syzran. Lo llevé al BI. ¿Más? Otro está volando. No hay conexión a internet disponible en este momento. La fábrica está completamente en llamas. Y en las noticias de Samara, estamos observando algo como lo siguiente. En la región de Samara hay alrededor de 30.000 representantes del grupo étnico moldavo. Morva. De este modo, las fuerzas de defensa de Ucrania están minimizando las posibilidades de suministro de combustibles y lubricantes directamente a las unidades del ejército ruso involucradas en combates activos en el territorio de Ucrania. Cabe destacar los últimos ataques de drones de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania contra la refinería de petróleo en Ukhta. 2.000 kilómetros desde la línea de contacto de combate. Anteriormente, el alcance máximo para alcanzar objetivos en el territorio de la Federación Rusa era de 1.500 kilómetros. Asimismo, las fuerzas de defensa atacaron un buque ruso en la región de Astrakán que transportaba componentes para los Shahed y municiones provenientes de Irán. Esta operación, de hecho, anula la posibilidad de un ciclo de producción completo, es decir, el ensamblaje de vehículos aéreos no tripulados para ataques contra el territorio de Ucrania. Se trata de llevar a cabo un ataque preventivo contra los lugares de ensamblaje de drones con el objetivo de impedir precisamente la ampliación de la producción de drones de ataque. Otra buena noticia, la Armada rusa ha perdido un caza Su-30SM que se estrelló cerca de la isla de las Serpientes. Tampoco se puede descartar la posibilidad de que haya sido derribado por la parte ucraniana. En este momento podemos constatar la pérdida de otro Su-30SM y para que se entienda, el costo de una aeronave de este tipo es de aproximadamente 35 a 50 millones de dólares. Y lo que es notable, el complejo militar industrial de la Federación Rusa tiene la capacidad de producir este tipo de aviones en una cantidad máxima de 8 a 10 unidades al año. Desde Drushkovka y 4 aldeas de la región de Donetsk ha comenzado la evacuación obligatoria de familias con niños. Los expertos afirman que la situación es complicada, pero está bajo control. En este momento, lamentablemente, los ocupantes rusos controlan las alturas dominantes en Toretsk y en Chasiv Yar, lo que les permite, incluso utilizando artillería de cañón, y ni hablar de la artillería de cohetes, mantener bajo control total de fuego los barrios residenciales, incluyendo también Drushkovka. En cuanto a la línea de contacto de combate, no hay avances de los ocupantes en la dirección de Drushkovka.
3 países de la OTAN aumentarán su presencia en el Mar Negro debido a la amenaza de Rusia. Rumanía, Bulgaria y Turquía crearán un grupo conjunto de desminado. En los próximos años, este proyecto tendrá que ampliarse hasta convertirse en un proyecto de patrullaje. Discutiremos esto en un futuro próximo con nuestros aliados. Debemos hacer frente a Rusia y proteger nuestros intereses, en particular la infraestructura energética, el comercio marítimo y la libertad de navegación. Estos son nuestros objetivos y serán protegidos. Putin mantuvo consultas con Kim Jong-un antes de las negociaciones en Alaska. Según Budanov, jefe de inteligencia militar, Corea del Norte se prepara para enviar a Rusia tropas y hasta 100 unidades de equipo militar, incluidos tanques y transportes blindados de personal. Pyongyang enviará unidades de ingenieros militares, en total 6.000 efectivos, para limpiar minas y realizar trabajos de reconstrucción en la región de Kursk en los próximos meses. Algunos de ellos realmente pueden estar involucrados en el desminado y la construcción de fortificaciones, pero ¿lo harán todos ellos? Este es un elemento de presión informativa sobre Estados Unidos, con el objetivo de mostrar que la Federación Rusa tiene aliados político-militares que, en consecuencia, pueden proporcionar tanto asistencia militar técnica como desplegar contingentes militares en el territorio de la Federación Rusa. Su tarea principal es liberar las reservas operativas del ejército ruso, que gracias a las exitosas acciones de las fuerzas de defensa de Ucrania están bloqueadas en la región de Kursk. Como resultado de la reunión en Alaska, Rusia quiere tomar sin combate territorios de Ucrania, cuya ocupación habría requerido varios años. La Federación Rusa siempre intentará imponer su propia agenda, es decir, el control total sobre el territorio de las regiones de Lugansk y Donetsk. No descarto que la Federación Rusa también exija el control sobre las regiones de Jersón y Zaporilla. La posición de los Estados Unidos es completamente opuesta. Y además, la posición de los Estados Unidos es la línea de demarcación, es decir, la línea de separación a lo largo de la línea de contacto de combate. No se habla en absoluto de un control total sobre la región de Donetsk. Por mucho que Putin intente amenazar y chantajear, es evidente que a Rusia le resulta cada vez más difícil continuar esta sangrienta guerra. La única cuestión es hasta qué punto está Putin dispuesto a arruinar su propio país. El frente en llamas, Fuerzas Armadas de Ucrania en la frontera con Rusia. El Kremlin está en pánico. Azov está destrozando al enemigo. El avance de los ocupantes en el Donbass ha sido destruido. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están atrapando a los rusos en una caldera. 1/3 de la región de Sumy ha sido liberada. Ucrania está devolviendo tierras. Crimea está sumida en el horror. Rusia está retirando tropas de otras direcciones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen adelante. Moscú está perdiendo el control del frente. Rusia ha roto la línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mando nos tranquiliza diciendo que estamos hablando de varios grupos de sabotaje y de reconocimiento. Los analistas occidentales ya están calculando lo que significará la pérdida de toda la región de Donetsk. Mientras tanto, Ucrania lanzó una contraofensiva en la región de Sumy y recuperó 1/3 de los territorios ocupados. Todas las últimas noticias del frente, ahora mismo. Los rusos realizaron una ruptura repentina en el frente antes de la reunión entre Putin y Trump. Así lo informa The Wall Street Journal. Los ocupantes encontraron una brecha en la defensa ucraniana y luego utilizaron sus enormes reservas de personal para abrirse paso. Se trata del saliente en dirección a Dobropilia, en la región de Donetsk. Ahora, naturalmente, las tropas rusas intentarán aprovechar este momento. Tratarán de consolidar su posición, enviar refuerzos adicionales, más fuerzas e incluso, posiblemente, equipo militar. Ahora, probablemente en los próximos días las Fuerzas Armadas de Ucrania tengan la oportunidad de contener de alguna manera esta ruptura, por ejemplo, aislando a las unidades que lograron avanzar, liberando el territorio en la base misma de esta brecha, o comenzando a atacar desde diferentes flancos y tomar, digamos, todas las aldeas, todos los asentamientos que hay en el camino, para que no haya dónde esconderse, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, los analistas militares informan que la Federación Rusa no controla todo el territorio por el que lograron avanzar las fuerzas de asalto. Lo más probable es que durante la ruptura se movieran en vehículos ligeros, y por el momento no se puede hablar de que el enemigo haya logrado consolidarse y tomar el control de toda la saliente.
Por ahora, allí se encuentran grupos de reconocimiento y sabotaje. Son tropas irregulares. Estos grupos son peligrosos porque son muy maniobrables, intentarán apoderarse de vehículos para poder infiltrarse aún más lejos. Pero tampoco hay que olvidar que las tropas rusas utilizan constantemente esta táctica de pequeños grupos para acumularse en determinadas posiciones y avanzar más allá. El mando ucraniano ya ha reaccionado ante la irrupción rusa. Se informa que, para reforzar esta dirección, fueron trasladadas las unidades más capacitadas de la Guardia Nacional, entre ellas el batallón Azov, algo que ya han sentido de sobra esos mismos pequeños grupos de asalto. Querían entrar en grupos, pero nos respondieron con tal fuerza y hasta ahora no hemos podido retirarnos. Además, al comentar la situación, el portavoz del grupo de tropas de Dnieper confirmó el éxito local de los rusos, pero señaló que se trata de una decena de combatientes que lograron atravesar la línea de demarcación y que quedaron inmovilizados en combates en el lugar al que consiguieron llegar. No se trata de que hayan tomado el control de ese territorio. Se trata de que allí se infiltró un pequeño grupo de rusos, entre 5 y 10 personas. Y esto no es en absoluto como se ve en el mapa. No es que hayan tomado bajo control todo el trayecto que recorrieron. Recorrieron el trayecto e intentaron esconderse en un sótano. Al mismo tiempo, señalan los expertos, la propia Pokrovsk, por cuyo cerco se inició toda esta operación y que se encuentra algo más al sur del lugar de la irrupción, a pesar de los constantes asaltos de carne, se mantiene con bastante firmeza. En general, si no fuera por esta irrupción actual en Dobropoli, diría que en las últimas 2 semanas la situación se ha estabilizado un poco. Es decir, las tropas rusas actuaban de forma activa hasta ese momento, pero en Rodinskoe realmente se toparon con una resistencia seria. Y ya llevan un par de semanas librándose allí combates duros, pero no logran avanzar. Es decir, en principio, la defensa de este saliente semicircular en particular se mantiene con bastante firmeza, lo diré con cautela, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin duda son combates duros. Como ya he dicho, allí hay muchas fuerzas rusas, atacan constantemente, pero sin embargo no vemos ningún colapso ni crisis. La situación también es tensa al norte de Pokrovsk. Allí los rusos se han vuelto a activar en la dirección de Limán. Sin embargo, después de varios días de ataques intensificados, Rusia no ganó nada allí, excepto docenas de aviones de ataque muertos. En estos precisos momentos estamos observando un significativo aumento de la actividad y el movimiento en la extensa zona forestal de Serebriansky. De hecho, esta situación se trata de un claro intento de las fuerzas de avanzar estratégicamente hacia el sur, específicamente en dirección a la importante localidad de Slaviansk. ¿Tendrá éxito el enemigo? ¿Encontrarán nuestras fuerzas las reservas necesarias? Bien. Bueno, no lo sé. En principio tenemos fuerzas que pueden, contener el avance del enemigo. Los canales de monitoreo también señalan la actividad de los rusos en Crimea. En la actualidad, se están transfiriendo allí equipos desde los distritos militares de Moscú y Leningrado con la posibilidad de enviarlos posteriormente a Zaporozhye o a Pokrovsk. Sin embargo, en los últimos meses, para la Federación Rusa, el uso de vehículos blindados en los asaltos es un gran lujo, por lo que toda la operación podría resultar simplemente un farol. Parte del equipo está más o menos disponible, es decir, incluso se puede mover de un lado a otro solo para distraer la atención. Tampoco podemos descartar esa posibilidad. Por el momento sí, las tropas rusas no han planteado tareas realmente complejas para las Fuerzas Armadas de Ucrania precisamente en el frente de Zaporilla, en la región de Zaporilla. Es decir, sí ha habido ataques locales allí. Quizás intenten crear una tensión más seria, incluso para obligar a trasladar reservas, por ejemplo, desde la dirección de Pokrovsk, simplemente para que no haya suficientes fuerzas para todo. Pero en la dirección de Sumy son los rusos quienes no tienen suficientes fuerzas. Allí, según informa el presidente Volodymyr Zelensky, en la región de Sumy las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron recuperar 1/3 de todas las localidades ocupadas, es decir, 6 de 18. En 2 ubicaciones, según Zelensky, las fuerzas de defensa incluso llegaron hasta la frontera con Rusia. Ni siquiera pueden mantener normalmente estos territorios. Ya no es el primer pueblo, algunos han sido limpiados, otros liberados. Sí, 2 localidades fueron liberadas. Ahora continúan los combates por Alexevka, es decir, los militares ucranianos, poco a poco, claro, dentro de sus posibilidades, está claro que no tienen una gran cantidad de reservas, pero aún así están reduciendo ese enclave.
no está aumentando, sino que al contrario va disminuyendo poco a poco. Todo esto se debe a que las tropas rusas, por ejemplo, durante la invasión en la región de Sumy, no utilizan equipo pesado, y para ellos es mucho más difícil defenderse. Las fuerzas de defensa también mantienen posiciones en la región de Zaporiyia y avanzaron 1 kilómetro dentro de las posiciones enemigas en Lugansk. Impactante, Bielorrusia y Rusia lanzan el Oreshnik. El régimen nuclear ha sido activado. Moscú y Minsk muestran los dientes. ¿Los ejercicios Zapad 2025 son solo una tapadera o es inevitable un ataque nuclear? Todos los detalles, véalos ahora mismo. Rusia y Bielorrusia, en los ejercicios conjuntos Zapad 2025, planean ensayar el uso de armas nucleares y del Oreshnik. Por supuesto, planeamos trabajar en cuestiones de planificación para el uso de armas nucleares. Para nosotros este es un elemento importante, ante todo, de disuasión estratégica. En cuanto al Oreshnik, el jefe de Estado ya ha hablado de ello en más de una ocasión. Todas las decisiones han sido tomadas, el lugar ha sido determinado, los trabajos están en marcha. Bueno, por supuesto, también en el marco de nuestro ejercicio Zapad, junto con nuestros colegas rusos, trabajaremos en cuestiones de planificación para el uso de este tipo de arma. Una declaración interesante, considerando que hace apenas un mes tanto Putin como Lukashenko decían que la primera instalación del Oreshnik podría aparecer en Bielorrusia solo a finales de año. Lo primero que quiero decir al respecto es que hemos producido el primer complejo en serie Oreshnik, el primer misil de serie, sí, y ha sido entregado a las tropas. Ahora la producción en serie ha comenzado. Lo primero, en segundo lugar, nuestros especialistas, tanto los militares bielorrusos como los rusos, han elegido el lugar para las futuras posiciones. Actualmente se están realizando trabajos para preparar estas posiciones. Lo más probable es que resolvamos este problema a finales de año. Bueno, no saltemos. Lo hacemos con calma. No hay necesidad de correr hacia adelante. Usted y yo entendemos perfectamente que si entraron en producción, como dijo Putin, sí, en aquella reunión en el banquillo, bueno, entonces eso ocurrió literalmente hace un momento. Es decir, no hay grandes volúmenes de este Oreshnik, ni los habrá, porque de nuevo, nuestra inteligencia, nuestros expertos militares dicen que esto es más bien una producción en pequeñas cantidades. Con el Oreshnik y Bielorrusia, en general, hay un montón de historias relacionadas, empezando por el propio Lukashenko. A veces no sabía que los componentes se fabricaban en Bielorrusia, otras veces Lukashenko se jactaba de que él mismo decidiría cuándo apretar el botón. Probablemente notaron que mi condición para Putin era una. Los objetivos los determinaremos nosotros en Bielorrusia, no los rusos. Pero nos ayudarán a operar porque todavía no sabemos cómo hacerlo. Es decir, apretaremos el botón juntos, Dios no lo quiera, si es necesario, pero los objetivos los determinaremos nosotros. Estuvo de acuerdo. Por un lado, se resuelve la primera tarea de propaganda interna. Miren, estamos rodeados de enemigos, pero tenemos un arma muy poderosa llamada Oreshnik. Así que no tengan miedo y aférrense a mí, a Lukashenko, y todo les irá bien. Y la segunda tarea propagandística es precisamente para el ámbito externo, que ahora están llevando a cabo los bielorrusos, básicamente asustando a los países occidentales. Lo más curioso es que los próximos ejercicios Zapad 2025 intentan presentarse como algo muy seguro e incluso pacífico. En nuestro país hay más de 30 representantes de agregados militares, de los cuales 9 son de países de la OTAN. Ellos también tendrán la oportunidad. Los invitamos a todos a observar nuestros ejercicios. De este modo, una vez más, subrayamos nuestro carácter pacífico y apertura, y el hecho de que realmente queremos reducir esta tensión militar que, lamentablemente, vemos y sentimos. Como se suele decir, estamos dando el primer paso. Incluso el propio Lukashenko desmintió directamente los rumores sobre de dónde se preparaba ese supuesto ataque. Les hemos demostrado a todos que no tenemos intención de atacarlos y que realizaremos los ejercicios en el centro, en el interior de Bielorrusia. ¿Con qué propósito? Los ejercicios. Sí, los cambios en los planes de los ejercicios. Para no darles, como ya he dicho, ningún motivo para seguir acusándonos de ser agresores, de que planeamos atacar al menos a los países del este de la Unión Europea, a Polonia, a los países bálticos y mucho menos a Ucrania.
Yo, por el contrario, percibiría esta entrevista y los acentos desplazados de Lukashenko como una verdadera señal de que los rusos están preparando tal operación y que, de ninguna manera, digamos, se han apartado o han renunciado a su implementación. En cuanto al Oreshnik, empezaron, como se suele decir, con entusiasmo, alardeando de que era el arma más innovadora y letal, amenazando con reducir a polvo a todo Occidente con ella. Y todos ven en qué terminó, en declaraciones públicas aisladas con un resultado real nulo. Choque. Infierno de fuego en la retaguardia de Rusia. Drones ucranianos desataron un verdadero apocalipsis sobre los objetivos militares del enemigo. Todo arde, las fábricas están paralizadas, el Kremlin está en pánico. Operación de represalia. Los drones ucranianos están destrozando la infraestructura militar de la Federación Rusa. Estas imágenes conquistaron Internet. No tengan absolutamente ningún miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No es nada grave. ¿Están volando? ¿Dónde? ¿A dónde vuelan? Incendios en fábricas y aeropuertos cerrados. Así comenzó agosto en Rusia. Intensidad y eficacia. A diario, las fuerzas ucranianas atacan objetivos militares rusos o empresas del complejo militar industrial y reportan ataques exitosos contra fábricas de defensa únicas en Rusia. Estos ataques han expuesto los problemas del complejo militar industrial ruso y provocado pánico entre los rusos. Me está afectando mucho, caramba, realmente la salud. ¿Qué hacer? ¡Que caiga la justicia! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Ay, que! ¡Váyanse de aquí ahora mismo, por favor! Gracias a las fuerzas de defensa de Ucrania, fue alcanzada la única fábrica rusa de producción de helio para misiles en Oremburgo. Los habitantes locales informaron sobre una serie de explosiones. La carretera M5 fue cerrada. La planta de helio de Oremburgo procesa hasta 15.000 millones de metros cúbicos de gas al año y produce helio, que es de importancia crítica para la construcción de misiles, así como para las industrias espacial y aeronáutica. El helio desempeña un papel clave en el lanzamiento de misiles. Esta planta es una instalación importante para el complejo militar industrial ruso, participando directamente en la agresión contra Ucrania. En Yaroslavl, de manera misteriosa, se desató un gran incendio en el edificio de una empresa de pinturas y barnices que fabrica materiales para el complejo militar industrial de Rusia. Otra empresa estratégicamente importante fue atacada en Tartaristán. La distancia desde la frontera estatal con Ucrania es de más de 1.000 kilómetros. ¡Maldición! ¿Maldición? Los drones llegaron hasta los talleres en Yelabuga. Aquí, en el territorio de Alabuga, se encuentra la oficina principal de la empresa que fabrica drones de combate. En el año 24, la fábrica amplió significativamente la producción de drones de ataque y reconocimiento de diseño iraní, utilizando componentes chinos y contratando a adolescentes rusos para trabajar. Las fuerzas de defensa organizaron una noche explosiva para la empresa Monocristal de Stavropol. Monocristal se especializa en la industria química, produce zafiro sintético para la optoelectrónica, que se utiliza en equipos militares. Va. Le dieron a la terminal petrolera. Aquí está nuestro veo. Rusia. Eso es todo, Pi. Monocristal también produce carburo de silicio, que se utiliza en protección blindada, radares y electrónica militar. Monocristal cumple con pedidos estatales de defensa de la Federación Rusa. Testigos presenciales registraron humo en el territorio de la fábrica. Las autoridades oficiales confirmaron la amenaza de drones, pero no proporcionaron información sobre daños en la planta. Vuela.
¡Vuela! ¡Dispara! ¡En ambas mejillas! En Arsamás, drones ucranianos atacaron la planta de instrumentación. Una de las principales empresas del complejo industrial de defensa del país, con una historia de 60 años. La planta produce dispositivos para las industrias aeronáutica, de misiles y espacial. La planta de Arsamás produce instrumentos giroscópicos, sistemas de control, computadoras de a bordo, así como componentes clave para los misiles de crucero KH-32 y KH-101. En 2020, la planta fue galardonada con el Premio Nacional IDEA de Oro en el ámbito de la cooperación técnico-militar. La planta está bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Antes del exitoso ataque en el portal Visota, dedicado a noticias del complejo militar industrial, apareció una nota de que la planta había adquirido nuevo equipamiento. Ahora, el departamento de prensa de la planta de instrumentación de Arsamás envía cartas públicas exigiendo que no se escriba sobre el ataque e incluso amenaza con consecuencias. Las empresas del complejo militar industrial ruso que trabajan para la guerra contra Ucrania son objetivos militares absolutamente legítimos. Los exitosos ataques de las fuerzas ucranianas ayudan a reducir las capacidades militares del ejército del país agresor. El trabajo de desmilitarización de los objetos que producen armas para el terror en ciudades ucranianas pacíficas continúa y se vuelve cada vez más intenso. Urgente. Putin ha lanzado al cielo un monstruo híbrido. Impactante. El Kremlin copió el infierno ucraniano y el Storm Shadow estadounidense, no sin la ayuda de China. ¿Qué amenaza representa para el mundo el arma letal de Putin? Mírenlo ahora mismo. Rusia tiene un nuevo misil de crucero, el primero de este tipo en el ejército de los ocupantes. Ya ha sido utilizado contra territorio ucraniano. Un misil de crucero, un dron a reacción, un paquete dirigido hacia Mykolaiv desde el sur. Estos mensajes aparecieron en la mañana del 7 de agosto. Pero eso no era un paquete. Por cierto, también es una novedad en el arsenal de los ocupantes. Pero esto es algo aún más nuevo. Más tarde, en otro canal de Telegram, también aparecieron imágenes del misil derribado. Prácticamente la mayoría de los países del mundo tienen un misil de crucero que puede lanzarse desde el ala de la aviación táctica y operar a una profundidad de más de 500 kilómetros. Rusia no tiene tal misil. Por eso era importante para ellos crear ese tipo de armamento y es natural que aparezca o ya haya aparecido. Lo primero que llamó la atención de todos fue que, externamente, el nuevo misil de crucero ruso se parece a una versión reducida del misil de crucero británico-francés tipo Storm Shadow. Después de que utilizamos misiles Storm Shadow en el territorio de la Federación Rusa, cuando usamos ATACMS, cuando usamos nuestros misiles de crucero que empleamos para realizar ataques, ya sea un dron misil o cualquier otra cosa, es decir, ellos tuvieron la oportunidad de obtener ciertas capacidades tecnológicas porque, repito, Rusia no sabe inventar nada, pero sí sabe copiarlo o bien escalarlo y modernizarlo. Por eso, aquí diría que lo más probable es que hayan recibido algunas aclaraciones sobre aquellos temas en los que no podían avanzar y gracias a esto crearon un medio con el que quieren seguir atacando activamente el territorio de Ucrania. Las características del nuevo misil de crucero ruso son desconocidas, pero se señala que conceptualmente es similar al misil ucraniano Peklo. La última tiene un alcance de hasta 700 kilómetros y puede alcanzar una velocidad de hasta 700 kilómetros por hora. La cabeza de combate del Peklo supera los 50 kilogramos. En consideración al motor a reacción chino que lleva, esa es otra cuestión, por cierto. Rusia utiliza motores a reacción de fabricación china, es decir, compran un motor chino, lo instalan en este misil y naturalmente con esa carga útil, con esas dimensiones y peso, velocidades de 500 a 700 kilómetros por hora son perfectamente posibles. También se sabe que el nuevo misil de crucero se lanza desde un dron. Se ha confirmado su lanzamiento desde el dron Orion. En teoría, el misil puede ser lanzado desde la aviación táctica, pero hasta ahora no se han registrado lanzamientos desde aviones.
De las preguntas abiertas, por ahora, ¿en qué etapa de desarrollo se encuentra el misil de crucero ruso? En principio, si no me equivoco, esta es posiblemente la tercera o cuarta vez que se utiliza este misil en el territorio de Ucrania. Es decir, esto indica que han hecho algunas mejoras, lanzaron, comprobaron, hicieron más mejoras, lanzaron de nuevo, mejoraron, lanzaron y comprobaron. Además, entendemos que los lanzan desde el mar, desde una zona donde hay pocos medios de radar que permitan detectar eficazmente este misil. Más aún, utiliza altitudes bajas para volar. Es decir, el principio de la radiolocalización clásica no es adecuado, porque la radiolocalización clásica funciona a partir de 500 metros de altura y más. Por ahora, solo se sabe una cosa. La Federación Rusa realmente ha creado el primer misil de crucero de corto o mediano alcance, y la frecuencia de sus lanzamientos es solo cuestión de tiempo. Hay que estar preparados para esto. Un pronóstico impactante. El final está cerca. 5 escenarios para el final de la guerra que hielan la sangre. Una catástrofe para Europa o un Afganistán para Rusia. Todos los detalles impactantes, míralos ahora mismo. Una pesadilla para Europa, un Afganistán para Moscú, congelamiento y pérdidas territoriales para Kiev. En el contexto del avance del proceso de negociación en el triángulo Ucrania, Rusia, los medios estadounidenses han pronosticado varios escenarios de desarrollo de los acontecimientos. 5 opciones para el final de la guerra ruso-ucraniana. El objetivo del Kremlin en las negociaciones con Trump es ganar tiempo tanto en la cuestión de las sanciones como en la de la ayuda militar a Ucrania, así como establecer contactos personales entre Putin y el presidente de Estados Unidos. Lo último que le interesa ahora a Moscú en tales negociaciones y reuniones es el alto el fuego y el cese de las hostilidades. Vemos que Putin retrocedió, Putin lo entendió. Al parecer, los economistas le explicaron lo que implica, en esencia, perder la principal fuente de ingresos para el presupuesto militar. Y esto muy probablemente en el mediano plazo significa un colapso económico total. Por eso ahora Putin intenta, jugar muchas cartas al mismo tiempo para deliberadamente meter la carta de la guerra ruso-ucraniana simplemente en la baraja. El escenario menos probable, según los medios estadounidenses, es que Putin acepte un alto el fuego incondicional en Ucrania. Ucrania expresó su disposición a aceptar la propuesta de Estados Unidos sobre la introducción inmediata de un régimen temporal de alto el fuego de 30 días, que podría ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes siempre que la Federación Rusa lo acepte y lo cumpla simultáneamente. El dictador ruso, al menos desde marzo, ha rechazado bajo diversos pretextos y formulaciones engañosas el régimen de alto el fuego de 30 días propuesto por la Casa Blanca. Mis conversaciones con Putin siempre son muy agradables, conversaciones muy animadas, y luego esa misma noche vuelan los misiles. Llego a casa y le digo a la primera dama, ¿sabes? Hoy hablé con Vladimir, tuvimos una conversación maravillosa. Y ella dice, oh sí, que acaban de atacar otra ciudad. Tras el previsible rechazo de Putin a cesar las hostilidades, los expertos hablan de 2 escenarios diametralmente opuestos. La primera, una pesadilla para Europa, ocurrirá si Putin logra que Trump sea elegido y Estados Unidos deja a Ucrania sola con la Federación Rusa. Los líderes europeos no tienen mandato político para entrar en la guerra dentro de Ucrania. Putin sigue avanzando. La OTAN no puede dar una única respuesta. Esto es una pesadilla para Europa y el fin de una Ucrania soberana. En esta encrucijada, el equilibrio de poder depende enteramente de la posición de la Casa Blanca. Porque si continúa el apoyo militar a Ucrania y se imponen nuevas sanciones significativas a la Federación Rusa y sus aliados, a Putin le pronostican una catástrofe. La guerra con Ucrania terminará para Moscú mucho peor que Afganistán. La patria está orgullosa de ustedes, la patria les agradece. La patria cuenta con ustedes. Esta fue la última noche de nuestros soldados en suelo afgano. Pérdidas masivas de rusos en el frente, falta de petrodólares, reducción de ingresos y gastos en armamento, una crisis económica interna cada vez más profunda. Los geoestrategas del Kremlin ya pasaron por algo similar en vísperas de la desintegración de la URSS. El Kremlin puede enfrentarse a un momento en el que su resistencia a las molestias banales y menores de la realidad, así como a las dificultades económicas de su propio pueblo, se vuelva fatal para él.
Un cálculo político igual de miope llevó, en última instancia, a la ocupación infructuosa de Afganistán por parte de los soviéticos. El escenario más probable, según los medios y expertos, es la continuación de las negociaciones acompañadas de acciones militares al menos hasta mediados de otoño. Estados Unidos continuará con su política actual de presión sobre Moscú y apoyo a Kiev, mientras que a Putin, por ahora, le conviene la matemática actual, la vida de decenas de miles de rusos a cambio de un avance mínimo sobre la tierra ucraniana arrasada. Ellos van a seguir luchando, los rusos, mientras tengan la oportunidad hasta que comience la temporada de lluvias. Pero eso es precisamente, en realidad, a finales de octubre o principios de noviembre, dependiendo del clima. Y luego pasarán a acuerdos políticos, a lo largo de la línea de demarcación. Creo que van a estar dispuestos a hacer concesiones respecto a sus demandas anteriores sobre, 5 regiones. Pero al mismo tiempo, sí, realmente hasta ese momento ahora van a hacer todo lo posible para lograr, el máximo en el campo de batalla. Al mismo tiempo, ningún progreso hacia la paz es posible sin la participación continua de Ucrania y Europa en las negociaciones. El sueño de Putin es una reunión privada con Trump, como resultado de la cual la guerra continuará y Washington se apartará del continente europeo. Eso es todo. Más noticias candentes del frente las verán en la próxima edición.